mano en el corazón de Martín. Así que ahora sí, le dejamos el lugar. Martín, que el Señor te bendiga. Muy bien, buenos días para todos. Vamos a continuar, como oraba Andrés. Gracias, René. Con 1 Timoteo, capítulo 4, ya se ha avanzado bastante. Gabriel, Alejandro han venido tomando los pasajes anteriores y vamos a continuar, ¿sí? Así que 1 Timoteo, capítulo 4. Bien, entonces leemos la lectura, dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, acuérdense que siempre que se habla de postreros tiempos se refiere desde que el Señor parte hasta antes de su venida, ¿sí? Así que en los tiempos que Pablo escribió ya eran los postreros tiempos y hoy ya son los postreros tiempos. En los postreros tiempos algunos apostatarán, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, o también podría traducirse por embaucadores, personas que quieren engañar, que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse, van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, Pablo le dice a Timoteo, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ese va a ser en el cual vamos a girar el mensaje, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, o también podría ser, tiene beneficios limitados el ejercicio corporal, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y un texto muy conocido dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Acuérdense que Timoteo era el pastor, el anciano de la congregación de Éfeso, uno de los pastores, y era muy joven, era una persona muy joven. Por eso Pablo le recomienda de que, a pesar de que él era joven, que nadie le tuviera por una persona que no tuviera experiencia, que ninguno tenga en poco tu juventud, y él debía presentarse como ejemplo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos realmente se puedan beneficiar de tu conducta. Es bueno que te ocupes, Timoteo, de lo que te he dicho. Y otro texto que también nos va a servir, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, cuídate a ti mismo y cuida la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, como son varios versículos, ¿sí? Y el tiempo ahora es hasta las 20 tenemos, y quería meditar más que nada en el versículo 4:7, que dice, ejercítate para la piedad, ejercicio, y en el versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Entonces pensaba en estas dos ideas. Hasta las 1:30. Bueno, entonces vamos a meditar en todos los textos. No. Ejercítate para la piedad y ten cuidado de ti mismo.
Fíjense que estas dos ideas del ejercicio y del cuidarse a sí mismo tienen que ver con la salud. Hablemos ahora del ejercicio físico y del cuidarse en cuanto a la salud. Ya vamos a pasar la parte espiritual. Pero el hecho de que Pablo toma el ejercicio físico es muy importante, y acá dice cuídate a ti mismo, si bien lo es de la parte espiritual, pero tiene que ver con la salud. Y yo el mensaje lo había titulado Una buena salud espiritual, pero evidentemente hay que compararlo con una buena salud física. Y fíjense que la salud física, tomando el tema del ejercicio, una persona que practica continuamente ejercicio, y mientras más practica ejercicio, no es el caso mío, ¿sí? El caso de muchos que están acá que puedan practicar ejercicio, sí o sí tiene como consecuencia una buena salud. En algún aspecto de su salud física le va a beneficiar. El hecho de practicar ejercicio, de entrenarse, bueno, obviamente aquellos que lo puedan hacer con mayor regularidad. Y también el aspecto del 16, cuando Pablo habla de cuidarse a sí mismo, cuando una persona se cuida en alimentos, en un montón de cosas que puedan dañar su cuerpo, evidentemente ese cuidado que está teniendo de sí mismo le trae beneficios en la parte física, ¿sí? Y también podría aplicarse obviamente a la parte mental. El ejercicio también dicen que es bueno en todos los aspectos. Pero Pablo trata de tomar todo y lo va a aplicar a la parte espiritual, ¿sí? Por eso yo puse una buena salud espiritual, una buena salud espiritual. Y vamos a meditar así a grandes rasgos en algunos textos sobre este tema de una buena salud espiritual, porque los cristianos debemos tener una buena salud espiritual. Es bueno que estemos bien espiritualmente, y evidentemente a veces nos ocurre de que empezamos a flaquear en lo espiritual y es necesario retomar la buena salud espiritual. Entonces vamos a decir algunas cosas en base al contexto, y lo primero es esto, que Pablo le advierte a Timoteo que hay personas que tienen mala salud espiritual. Pablo le advierte a Timoteo que hay personas que tienen una mala salud espiritual, y eso está del 1 al 5. Por eso en el 1 al 5 Pablo le dice, mirá Timoteo, el Espíritu dice claramente, cuando le dice claramente dice, no te vayas a sorprender de que van a venir tiempos, y eso era próximamente, ahí podía faltar poquito, de que van a haber personas que van a ser apóstatas. Y apóstata significa el que abandona la fe. Apóstata significa el que deserta, es desertar, el que abandona. No es lo mismo un hermano que se aparta, porque se puede apartar en el hecho porque está dolido, porque ha caído en pecado, por alguna situación, y evidentemente desde que se apartó lleva una vida miserable hasta que regresa a la comunión con Cristo y a la comunión con los hermanos. No es lo mismo. Eso no es el apóstata. El apóstata es aquella persona que se va negando lo que cree. Se va y dice, no creo eso, o no me interesa eso. Es decir, se puede ir de la iglesia, por eso dice que son personas que estaban entre ellos y no siente ningún cargo de conciencia, no siente que está haciendo algo malo, y evidentemente a eso se refiere Pablo. Van a haber personas que van a abandonar la fe, personas que con su estilo de vida van a decir que ya no les interesa lo que habían creído. Evidentemente eran personas que tenían una mala salud espiritual, que no eran del Señor. Ahora, esto Pablo lo atribuye, es muy importante esto, Pablo atribuye que muchas personas van a abandonar la fe, convirtiéndose en apóstatas, porque van a ver qué cosa, maestros que van a enseñar cosas equivocadas. Por eso dice el texto, van a haber personas que van a escuchar espíritus engañadores y qué cosa, doctrinas de demonios. Fíjense que Pablo no tenía ningún problema en llamar a las cosas por su nombre. No era simplemente una mala doctrina lo que estaban enseñando. Pablo dice, procede del mismo demonio, del mismo Satanás, que trata de engañar, que trata de embaucar, como recién les dije, a las personas. Y bueno, esto es muy importante porque es cierto que podemos tener con algunas denominaciones algunas diferencias menores de doctrina, pero hay otras diferencias que son mayores. Y uno tiene que, como dice acá el apóstol Pablo, algunas cosas que se enseñan en otros lugares son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios, cosas que no pertenecen a la fe, que no tienen nada que ver con las Escrituras. Personas que evidentemente manifiestan una mala salud espiritual. Por la hipocresía de mentirosos. Esto es impresionante porque dice Pablo de que son embaucadores, personas que te quieren engañar, personas que te quieren embaucar, ¿sí? Y que tienen cauterizada la
conciencia. Entonces Pablo le quiere advertir a Timoteo de que tenga cuidado de que pueden que entren falsos maestros, se van a levantar, van a entrar, dice, pero hay un texto en Hechos 29, acuérdense que Timoteo era anciano de la iglesia de, como nos han enseñado los hermanos, de Éfeso, y Pablo antes de irse de Éfeso les dijo algo a los hermanos, a toda la congregación, está en Hechos 20, respecto de los falsos maestros, de las doctrinas erradas. Hechos 20, 29. Es como que Pablo le advierte a la iglesia, en Timoteo le está advirtiendo a Timoteo, pero él antes de irse de la iglesia, él ya les advirtió a los hermanos lo siguiente, dice Hechos 20, 29, porque yo sé, con qué seguridad lo decía, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, personas que van a buscar hacer daño, que no perdonarán al rebaño. Ahora, fíjense que hasta ahí uno dice, bueno, vienen de afuera, qué tranquilidad. Pero el texto que sigue dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Es como qué cuidado que tenían que tener los maestros de la congregación, aquellos que estaban al frente, de no ser de esta clase de personas que el apóstol decía, y de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas en contra de la doctrina, para arrastrar tras sí a los discípulos. Que el Señor nos libre, a todos los hermanos de la congregación y especialmente a aquellos que enseñamos, de no caer jamás en semejante situación, ¿sí? Porque acá Pablo le dice, de vosotros mismos se levantarán hombres. Entonces, Timoteo tenía que estar bien parado en la fe y en la sana doctrina para reconocer a los impostores, a los embaucadores, a aquellas personas que, como dice el apóstol, hipocresía de mentirosos. Personas que manifestaban evidentemente una mala salud espiritual. Segundo, Timoteo debía desechar lo que no convenía. Y eso lo tomamos del verso 7, de 1 Timoteo 4:7. Ahí dice, Pablo dice que Timoteo tenía que desechar las fábulas profanas, cosas que no tenían nada que ver con el Evangelio, eran inventos y de viejas, pero la palabra que más me interesa es desechar, porque la palabra desechar ahí es lo importante. Desechar es dejar de lado, no prestar atención. Te están hablando de algo, te están haciendo escuchar algo que no conviene y sabes que no es del Señor, sabes que vas a perder el tiempo con eso, sabes que no te va a beneficiar de nada. Entonces Pablo le dice a Timoteo, desechalo. Y este texto de desechar, Pablo lo dice muchísimas veces da el consejo de desechar, de no prestar atención a lo que no conviene y a lo que no edifica. 1 Timoteo 1:4 dice, no prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Fíjense, lo que acarrea discusión, polémica, dice el apóstol, no prestes atención. Acarrean eso más que edificación. 1 Timoteo 6:20 dice, de vuelta Pablo le da el consejo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita, de vuelta acá está el consejo, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pablo quería que Timoteo no perdiera el tiempo en cosas que no fueran de edificación. Y se lo vuelve a decir en 2 Timoteo 2:16. Y acá Pablo le advierte algo que es importante, porque le dice en 2 Timoteo 2:16, evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque te conducirán más y más a la impiedad. Fíjense que Pablo decía, no tiene ningún provecho, le decía a Timoteo, que te ocupes de discusiones que no edifican en ningún sentido. Y bueno, creo que nos puede servir el consejo de Pablo a nuestras vidas. Si queremos tener una buena salud espiritual, tenemos que prestar atención a qué escuchamos, a qué vemos, ¿sí? Y siempre tenemos que tener un espíritu de discernimiento, sobre todo, de discernir qué está bien y qué está mal, examinarlo todo, retener lo bueno,
pero hay a veces cuestiones de que no conviene escuchar, más si sabemos que el 90% es algo que no nos conviene y el 10% se puede rescatar. Entonces, Pablo dice a Timoteo, evita, desechá lo que no conviene, ¿sí? Ojalá que tengamos siempre esa sabiduría, más en estos tiempos, ¿no, hermanos? Donde hay tanto, tanto, tanto. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta información disponible. Y hablando de cosas que tienen que ver con el cristianismo, ¿no? Entonces, sí hay que tener un espíritu muy, muy, muy cuidadoso en qué uno consume, porque después lo que uno consume termina saliendo por algún lado. O sale por alguna red social o sale por algún lado. Entonces, tiene que tener uno cuidado con lo que consume respecto de lo que se llama evangélico. Timoteo le dice desechá. Ahora, pegadito en el 4.7, le dice ejercitate para la piedad. Y aquí va el tercer consejo, es Timoteo debía ejercitarse para la piedad. Como les dije recién, la salud física es mucho mejor en aquellos que hacen ejercicios continuamente. Eso es algo que el Señor ha hecho el cuerpo de esa forma. Lo ha hecho para que el que practica y se entrena, evidentemente su cuerpo se fortalece, su cuerpo anda de mejor forma que aquella persona que no hace nada. Ahora, Pablo porque esa palabra ejercítate, los que saben dicen que es la misma palabra de gimnasio en el griego, ¿sí? Es la misma palabra que se usa para gimnasio. Ahora, Pablo toma esto del ejercicio porque en Éfeso, ciudad fundada por los griegos, con mucha abundancia de cultura griega, el ejercicio físico para ellos era muy importante. Es más, era más importante que el aspecto militar. No se olviden de los juegos, todo lo que tenía que ver con los juegos que nacieron en aquel momento, Juegos Olímpicos, todo eso. Y el ejercicio físico era tan importante que los jóvenes cuando llegaban a tal edad, 16, 17 años, tenían que ir a un gimnasio, pero era un entrenamiento nomás evidentemente para algo que tuviera que ver con la actividad física. Para ellos la actividad física, para los griegos, era muy importante y por eso le llamaban educación física. Ellos tenían educación física, como hoy tenemos en las escuelas la materia educación física, ¿sí? Bueno, pero para los griegos era extremadamente importante la parte física. Y Pablo toma esto y dice, bueno, de la misma forma que las personas se puedan entrenar para mejorar su aspecto físico, de la misma forma el cristiano tiene que ejercitarse, pero para la piedad, para la piedad. Y esta palabra a mí siempre me ha dado vuelta porque la piedad podría ser muy amplia. ¿Qué es la piedad? Bueno, pero para más o menos encaminar la piedad en dos aspectos importantes, la piedad tiene que ver con dos cosas que son las que quiero resaltar en esta mañana. Primero, comunión con Dios. Una persona que es piadosa es una persona que tiene comunión con Dios. Y segundo, una persona que es piadosa es una persona que busca santidad, ¿sí? Que busca más santidad. Entonces Pablo le dice a Timoteo de que él debía ejercitarse en estas dos cosas. Más comunión con Dios y más santidad. Más comunión con Dios y más santidad. Y aquí también hay algo que hay que aclarar en base al contexto. Porque los falsos maestros que se iban a levantar, decía Pablo, iban a ser falsos maestros. ¿En qué sentido? Es de que iban a hacer que la iglesia o que el grupo creyeran en una santidad y en una comunión que era simplemente cumplir reglas. Por eso vieron que en los versículos anteriores dice de que iban a haber personas que se iban a levantar y que iban a prohibir ¿qué cosa? No te cases, porque casarse es malo y no vas a tener comunión con Dios. ¿Qué otra cosa iban a prohibir? Comer. Tales alimentos no, porque tales alimentos... Entonces, estos maestros que promovían una comunión con Dios y santidad, entre comillas, simplemente basada en reglas, y para colmo eran reglas que iban en contra de la palabra de Dios, o que nunca Dios había dejado escrito semejante cosas directamente, ¿sí? No te cases, no comas de tal cosa. Evidentemente eran algunas reglas para el pueblo judío, pero Pablo acá está diciendo de que la piedad que él debía tener, Timoteo, no estaba fundamentada
la comunión con Dios y la santidad que Timoteo debía practicar y debía ejercitarse no tenía que estar fundamentada en el simple cumplimiento de reglas, Como no, hay otro pasaje que dice, no toques esto, no hagas aquello. Entonces, la comunión y la santidad no está basada en el acto de cumplir reglas. Fíjense que el hecho de querer cumplir reglas para sentir que uno tiene más comunión con Dios, es algo natural del hombre, caído. ¿Qué hacen los católicos? ¿Sí? Porque vamos a llamarlos por el nombre. Hacen monasterios, se apartan, cumplen reglas muy severas, ¿sí? Que afligen su cuerpo, pensando de que eso los va a llevar más cerca de Dios. Y al contrario, se ha demostrado que cuando las personas se aíslan es enormemente pecaminoso, o lo que puede salir de ahí es tremendamente malo, ¿sí? Entonces, lo que es santidad basado en reglas que no están en la palabra del Señor jamás producirá comunión con Dios. Pablo quería que Timoteo entendiera eso, ¿sí? Y por eso le dice, enseña esto a los hermanos, de una verdadera comunión con Dios, de una santidad que se aparta del pecado, que lucha contra las pasiones que están dentro. De eso se trata la verdadera santidad. Entonces tenemos otro aspecto de esto del ejercicio, que el ejercitarse, Pablo usa esa palabra justamente porque Pablo quería dar a entender de que la comunión con Dios y la santidad, la piedad, tenía que ser un propósito de vida. Ejercítate para la piedad. Dicho de otra forma, que tu propósito de vida sea la piedad. Y sigamos con el tema del ejercicio. Supónganse que yo les digo que me estoy entrenando porque tengo dentro de un año la carrera más importante de mi vida. Voy a competir, la carrera más importante de mi vida dentro de un año. Y me estoy entrenando, les digo. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿cuánto entrenás? No, una vez por mes, 1 hora. No coincide lo que estoy haciendo con lo que tengo por delante. Bueno, de la misma forma, evidentemente, en la vida del cristiano, lo que dice ser, para qué dice vivir, tiene que coincidir con el estilo de vida que está llevando. No sé si entienden lo que quiero llegar. El propósito para el cual yo digo vivir tiene que coincidir en lo más que se pueda con la clase de vida que llevo las 24 horas del día. Tiene que coincidir. No puede haber una gran diferencia en para qué vivo. Soy cristiano y vivo para la gloria de Dios. Soy cristiano y mi corazón desea a Cristo con todo su ser. Y después en mi vida no coincide. Evidentemente eso lo sabe uno, ¿no? No es juzgar a nadie porque uno es el que lo tiene que saber. Pero Pablo usa la palabra ejercicio por eso, para que haya un propósito de vida verdadero. Y como también dice aquí Pablo en el pasaje, la comunión con Dios trae beneficios. Tanto es provechosa, dice. Para esta vida, versículo estoy leyendo el 8, ¿no? La parte final. Es beneficiosa para esta vida y para la vida futura, en el cielo, en la eternidad. Y esto es importante porque el hecho de querer vivir en santidad y en comunión con Dios tiene beneficios para esta vida. A veces pensamos de que los beneficios siempre van a ser para después de la muerte. Y después de la muerte en el cielo y allí va a ser la bendición y aquí andamos arrastrándonos y para después. Y no es así. Pablo acá dice que la comunión con Dios, la santidad, la piedad es provechosa para todo. Así dice el texto, es provechosa para todo. Es decir, el hecho de vivir en comunión y vivir en la santidad práctica, dice que es provechoso. Y evidentemente el hecho de, vamos a nombrar cosas que son provechosas y que nos traen beneficio, porque la persona, el cristiano que vive en mayor comunión con Dios, tiene más paz. Tiene más paz. La persona que vive en más comunión con Dios entiende más la situación de su alrededor, sobrelleva mejor las cargas. La persona que tiene más comunión con Dios tiene más gozo. Y ni hablar de la persona que vive, que van de la mano, ¿no?, en más santidad. La persona que vive en más santidad tiene más poder. Así. La persona que vive en más santidad tiene más poder en la vida, ¿no?, en todo lo que manifiesta su ministerio y todo lo que tiene que ver. Por eso dice Pablo, es beneficiosa. Aquí en la tierra es beneficiosa. Si bien cuando partamos al cielo va a ser de beneficio eterno el estar con el Señor y todo lo que traerá, pero aquí dice Pablo es beneficioso para todo también.
Y otro, ya para ir concluyendo, otro aspecto importante de la buena salud espiritual, me llamó mucho la atención lo que Pablo le dijo en el versículo 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es decir, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente, que una buena salud espiritual se nutre de lectura bíblica. Así le dice, se nutre de lectura bíblica. Por eso dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. En ese tiempo no habían videos de YouTube, ¿sí? Pero si hubieran habido videos, Pablo le hubiera dicho, ocúpate en la lectura. Podés ver videos, no hay problema, que veamos videos, y más que están muy buenos algunos. Pero ojo, hermanos, la lectura, no podemos abandonar la lectura, porque acá le dice que se ocupe. Y no es simplemente una palabrita que dice, bueno, cuando tengas tiempo, metele un par de capítulos a la Biblia. Porque la palabra ocuparse es ocupate. No sé, como si una persona se tiene que ocupar de algo con mucha fuerza, con mucho... Y bueno, obviamente Timoteo era el anciano de la congregación y él sí que debió ocuparse. Pero era un consejo que creo que es para todos. Ocuparnos en la lectura. Acuérdense que, y ahí cuando está hablando de la lectura, primeramente está hablando de la lectura pública. En una congregación le dice Pablo que haya mucha lectura pública, punto número 1, pero después que haya exhortación y que haya enseñanza. Y tienen sus diferencias, porque la exhortación, que procede de la lectura y que procede de la explicación de un texto, la exhortación apunta siempre a la voluntad y a las emociones, para que nuestra conducta cambie. La exhortación, el llamado, apunta a la emoción, a la voluntad. Eso es exhortación. Pero la enseñanza, que también tiene que apuntar al entendimiento, a que se abra más el entendimiento para poder comprender con mayor claridad las verdades del Evangelio. Las dos cosas. Dice Pablo, que haya exhortación, apelar a que haya cambio de conducta en las personas, pero también que se le haya una enseñanza. Porque de nada sirve simplemente tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Se nos tiene que abrir el entendimiento en cuanto a las verdades del Evangelio, en cuanto a la grandeza de Dios, en cuanto a la humildad de Cristo, como el otro día nos explicaba Diego. Cuando se nos abre el entendimiento hacia una verdad o se nos permite conocer un poquito más, enseñanza, ¿sí? Y a veces que después toca nuestra voluntad, exhortación, y podemos llegar, obviamente el Señor puede obrar para cambio de conducta. Entonces una buena salud espiritual tiene que nutrirse de la Biblia. Y eso es para todos los cristianos, ¿sí? Ojalá que podamos dedicarnos más tiempo a la lectura. Y como si fuera poco, Pablo le dice de que en los últimos versículos quiere hacer hincapié en eso, de que no abandone esos temas de la lectura, de la exhortación y la enseñanza. Porque dice, el 15, ocúpate en estas cosas. Ocúpate en estas cosas. Timoteo, la iglesia tiene que estar en eso. Lectura, exhortación y enseñanza. Ocúpate vos y así que la iglesia se ocupe en eso. Y esto es muy importante, hermanos, porque la iglesia puede tener 100 actividades distintas y que estén buenas, pero lo que no puede faltar y tiene que haber abundancia es de lectura, exhortación y enseñanza. Y eso tiene que ser prioridad y abundar. Si bien hay un montón de otras actividades que podemos llegar a hacer, pero eso tiene que abundar. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Para que realmente haya beneficio, dice, para que seas de beneficio a la congregación, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el último texto con el que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Sí? Siempre vigila tu conducta, siempre vigila la doctrina, porque es muy fácil desviarse. Persiste en ello, haciendo esto te salvarás a ti mismo. En realidad lo que está diciendo el apóstol ahí es, haciendo esto es la mejor forma de administrar tu salvación. Esa es la idea, porque nadie se puede salvar haciendo cosas. Y haciendo esto también harás que la salvación en los hermanos prospere, porque dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que para terminar, recordemos
que es importante tener una buena salud espiritual. Buena salud espiritual. Así como el que entrena tiene una buena salud física, los cristianos debemos tener buena salud espiritual. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocer cuando nos quieren embaucar, reconocer cuando nos quieren engañar. Tenemos que tener los sentidos ejercitados para decir, esto que estoy escuchando no proviene de Dios, no proviene de Dios. Segundo, tenemos que desechar, como decía el apóstol Pablo, cosas que no edifican. A veces, la primera vez que uno charla con una persona puede que le dedique tiempo a alguna duda que tiene, pero ya cuando le da vuelta y quiere, pasemos a otro tema, algo que te edifique, algo que te haga crecer, desechar lo que no conviene, ¿sí? Y ejercitarse, acuérdense, en la comunión con Dios, hay que esforzarnos siempre en mantener la comunión con el Señor, la santidad, que no está basada en reglas, en esto sí, esto no, esto sí, esto no, una santidad genuina y verdadera. Y el último es la lectura, que haya más lectura, ¿sí? Porque yo creo que en estos tiempos vemos más video de lo que leemos, vemos más de lo que leemos. No está mal, pero es mejor que leamos más de lo que vemos, ¿sí? La lectura es lo que nos va a alimentar verdaderamente.